Nos acompañan los profesores Francisco José Martínez y Jordi Mí, y comenzaremos con Francisco José Martínez. Él es profesor de Metafísica y Teoría de la Comunicación en la UNED. Ha dedicado su actividad docente e investigadora a tres ámbitos principales: la filosofía en el barroco, especialmente la obra de Spinoza; la filosofía francesa contemporánea, especialmente la obra de Deleuze y Foucault; y el marxismo, que es el tema que hoy nos convoca, especialmente la obra de Althusser y el marxismo analítico. En los tres ámbitos mencionados, su preocupación se ha dirigido a conectar la temática ontológica con su proyección política. El profesor Francisco José Martínez ha publicado numerosos libros y artículos en revistas científicas. Trabaja en lo que ha cultivado un marxismo crítico y abierto, que considera que las aportaciones de Marx siguen siendo el horizonte teórico en el sentido amplio. Sí. Bueno, yo en primer lugar agradezco a los amigos de la Universidad de Cádiz esta invitación, además sobre todo para, me da la oportunidad de poder ver esta ciudad casi además por un lado entre los fastos de la celebración y el comienzo del carnaval, que tampoco está mal, ¿no? Entonces, bueno, y luego además sobre todo el homenaje a un amigo y un compañero como fue Paco Fernández Buey, que claro, en un marxismo como el nuestro, que tampoco ha sido muy amplio, muy desarrollado, pues ocupa un lugar fundamental. Bueno, yo como soy muy disciplinadito a los homenajes, pues hablo del autor. Entonces, claro, pues eso me obligó y me ayudó a hacer una relectura, o al menos algunas caras en la obra de Fernández Buey, atendiendo fundamentalmente al aspecto del marxismo. Marxismo y heterodoxia, porque él siempre fue un marxista y muy interesado también por los elementos de heterodoxia, no solamente en la tradición marxista, sino en general en todas las tradiciones, ¿no? Especialmente en la cristiana, como luego veremos. Y este homenaje, yo creo que es un homenaje ahí empiezo diciendo, ¿no?, a un militante comunista que fue tan fiel como crítico. Esto es importante porque normalmente los militantes no suelen ser ni fieles ni críticos. No son críticos en el sentido de que se someten a los aparatos, y tampoco son fieles porque cuando se queda en minoría, en lugar de aceptar democráticamente las decisiones, pues o bien se rinden o bien se sienten liberados de cualquier responsabilidad. Ahí yo creo que en general los grupos sacristanianos, y especialmente Fernández Buey, que estuvo casi siempre en minoría, pues aceptaba en cambio disciplinadamente las acciones de la mayoría, ¿no? Porque no podían, pues decían lo de Velázquez, ¿no? Hasta aquí he llegado y aquí me quedo, pero no hacían maracas, ni protagonizaban escisiones, ni hacían todo lo típico en esa política ficción espectacular que tenemos, ¿no? Y sobre todo, en la última época de su vida política, nosotros en dos programas que hicimos en la radio de la UNED con Manolo Manedeo, él resaltaba mucho una especie de autocontención de Paco en sus últimos años y una ética, ahí pongo, de un realismo discreto, ¿no? O sea, una cosa esta importante. Hay que tener en cuenta que Paco y en general el grupo sacristaniano estuvo inserto, yo creo que es un punto importante para saber dónde estamos, ¿no? Él está inserto en un proyecto de intento de refundación de la izquierda española que parte de una conciencia que me parece esencial, que es la conciencia de la derrota histórica que ha sufrido la izquierda. Es decir, cuando ahora últimamente estamos continuamente recordando la transición y volviendo a los orígenes de la Constitución y todo esto, que se olvida, y que lo olvide la derecha, es lógico, pero lo olvide la izquierda es mucho más patético, en qué condiciones se hizo la transición. Una transición continuista en lo fundamental, que sí cambió, ahora me rey, ¿no? Y que bien, he traído la democracia. Pero claro, una transición continuista empezando por el jefe del Estado. Pero claro, aquí olvidamos continuamente que la monarquía española fue una monarquía, la última, instaurada, no restaurada. No hubo una restauración formal hasta que su padre, el príncipe
don Juan cedió los derechos dinásticos y abdicó a su hijo. Pero eso fue ya mucho tiempo. Al principio fue una monarquía instaurada y de vez en cuando aparece, no se puede olvidar, en las películas de la época, como el príncipe aparece al lado del dictador en las últimas manifestaciones después de las ejecuciones, en el año 70, es decir, un año antes de que muriera. Claro, por decir que él era una continuidad absoluta con el franquismo. Entonces, yo creo que es un punto importante, porque esa continuidad que empezó arriba llegó hasta abajo. Es decir, aquí no se hizo un análisis, ni mucho menos un ajuste de cuentas, ni un juicio de la dictadura. Aquí no se ha condenado a un policía, a un banquero, a un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, que eran torturadores. No, hubo un mantenimiento incluso de la economía, de los medios de comunicación. Es decir, que ha habido una especie de continuidad absoluta. Eso sí, un elemento bastante importante, claro, se legalizaron los partidos políticos, pero nada más. Incluso la amnistía, que en origen y en principio era para amnistiar a los que habían sido condenados por las leyes franquistas por delitos de opinión y tal, al final se metió, digamos, una cláusula que también exoneró a los crímenes fascistas, los crímenes que había hecho el gobierno, los crímenes de Estado, como hemos visto en la cuestión de la memoria histórica y tal, ¿no? Lo cual, claro, hay que tener en cuenta eso. Ahora bien, esto, entre otras con lo que hemos hablado esta mañana también, ¿se podía haber hecho otra cosa? Yo creo que no, yo creo que probablemente no, porque no había mucha fuerza, pero entonces, ahí está la clarividencia de los sacristanianos, que fueron casi los únicos, uno de los pocos, no mantuvieron la conciencia de que eso había sido una derrota. Es decir, no vender como victoria lo que había sido una derrota, ¿no? Y yo creo que ese elemento es absolutamente fundamental para ellos y para nosotros, es decir, partir de donde estamos. Es decir, de una derrota histórica de la clase obrera y en general de la política de izquierda en este país, ¿no? que probablemente no haya una cera craqueada, pero bueno, al menos la conciencia. Lo que decía Sacristán en aquel famoso artículo, no engañarse y no desnaturalizarse, pero sobre todo no engañarse, es decir, saber dónde estamos. Entonces, en ese intento de refundación de la izquierda que viene de esa derrota histórica es donde se inserta Paco, como se insertó Manolo Sacristán y donde se insertaron otros elementos. Y uno de los puntos importantes también que tiene que ver con esto es el análisis que hace Paco Fernández Boy de los dos marxismos, bueno, de los varios marxismos. Y la cuestión clásica de cómo el marxismo occidental, es decir, el marxismo no soviético, había sido un marxismo, él lo define con un dato de evidencia, un marxismo trágico. Dice, es el marxismo de los revolucionarios en revolución. Es decir, se produce una paradoja que a mí me parece que da mucho juego, ¿no? Porque, claro, las revoluciones que se han hecho a partir del 17, en realidad se han hecho, como muy clarividentemente vio el joven Gramsci, contra el capital. Es decir, han sido revoluciones que no se han hecho de forma ortodoxa según la ortodoxia marxista. Y por eso, Paco, con gran inteligencia, decía, dense cuenta que los marxismos que han desarrollado revoluciones no son marxismos puros, sino marxismos con guión. Marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, o el marxismo cubano. Dice, si se dan cuenta, todos estos marxismos llevan guión. Y en los tres casos son la hibridación del marxismo con otras tradiciones. Con el marxismo, con el populismo, en el caso de Lenin, de tradición rusa, con el pragmatismo por un lado y por la tradición confuciana de China, de Mao, y con las aportaciones de Martí y de Bolívar en el caso cubano. Entonces, lo que plantea él, curiosamente, es que él dice, los marxistas ortodoxos no han producido ninguna revolución. Las revoluciones se han producido por marxistas heterodoxos. Pero claro, el problema hay que decir sí, pero no han sido revoluciones socialistas, han sido mozos, han sido podridos, han sido sitios en los cuales, digamos, la geopolítica se ha impuesto la ideología. Porque al fin y al cabo, ¿cuál fue toda la política exterior y la geopolítica de la Unión Soviética? Literalmente, seguir la trayectoria que desde Iván el Terrible, pasando por Pedro el Grande y por Catalina, y luego todos los romanos han desarrollado Rusia. Es decir,
abrirse hacia el este y buscarse salidas por los mares, por el norte y por el sur. La política llevada al terrible. En China lo mismo. En China al final, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho China? ¿Qué acaba de hacer el último Congreso del Partido Comunista? Pues lo que yo recomiendo a todo el mundo es que vea 55 días en Pekín, es decir, la política del Imperio Manchú, que era dictadura enérgica dentro y luego regalarles a las potencias occidentales la franja litoral para que monten sus estados. Es decir, que en última instancia la geopolítica se impuesta. Cuba es un país tan pequeño, entonces más que tener geopolítica la sufre. Entonces demasiado hecho para mantener. Pero claro, es evidente que aquí tampoco hay una revolución socialista. Entonces, lo patético, yo estoy de acuerdo con Paco en que la revolución la han hecho no marxistas ortodoxos. En lo que no estoy de acuerdo es que las revoluciones hayan sido socialistas. Lo cual no significa que no hayan sido una mejora en relación con lo que había, pero no han sido revoluciones socialistas. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante para marcar, digamos, el balance de Paco, que igual que Manuel Sacristán y que otros muchos se confesaban más comunistas que marxistas. Es decir, más guiados por el ideal que por la teoría que lo justificaba. Yo creo, como he dicho esta mañana, que en ese sentido Paco es el más fiel continuador de Sacristán en este, ¿cómo llamarlo? Como se puede llamar en un sentido positivo como persistencia en el ideal, o hoy se puede llamar en un sentido negativo como eticismo un poco abstracto, ¿no? Es decir, esta idea de que lo importante son los ideales más que la teoría. Luego veremos alguna cosa.